Hola, ¿cómo están? Hoy continuamos con el capítulo 2, matriz Euler-Bernoulli. Anteriormente ya vimos elementos que estaban sometidos a cargas axiales y ya llamamos su matriz de rigidez. Ahora vamos a analizar elementos, barras que están sometidos a cargas cortantes y a momentos. En reacción, esto se va a deflectar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tratamos de explicar aquí. Tenemos cargas, cargas internas por unidad de área. La unidad de área, que es un diferencial de x, un x que va a ser evaluado en una longitud. Fuerzas en el nodo 2, fuerza en el nodo 1, momento en el nodo 1 y el momento en el nodo 2, ¿no? Para que en reacción a esas fuerzas se produzca, como ya dije, una deflexión. Ya. Las propiedades que tenemos aquí en este tipo de análisis es la inercia y el módulo de elasticidad. Aquí tenemos una representación de signos, bueno, los signos que vamos a tomar nosotros. De esta manera vamos a decir que son en este sentido de la barra, en este lado de la barra, en el lado izquierdo. En este sentido, los momentos y los cortantes son positivos. En el lado derecho, en este sentido, los cortantes y los momentos serán positivos. Y contrariamente a eso, en el sentido izquierdo, los momentos en este sentido y en el lado derecho, los momentos en este sentido van a ser negativos. Ese va a ser lo que vamos a tomar en cuenta para hacer nuestro análisis. Ahora, tenemos tres condiciones, igual que analizamos axialmente, que son condiciones de equilibrio, condiciones cinemáticas y condiciones de las constitutivas, Hooke. Ahora, condiciones de equilibrio. Analizamos en una sección de la longitud un diferencial de x. Ahora, tenemos en este punto vamos a analizar porque es más favorable analizarlo en este punto porque tenemos muchas variables que influyen en este lado de la viga, no, del elemento. Entonces tenemos fuerzas internas o fuerzas de unidad de longitud, un Wx. Tenemos una longitud, una cortante, un momento que va en este sentido y una cortante más su diferencial de cortante, un momento más su diferencial de momento, ¿no? Entonces analizamos en este punto. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, tenemos V es igual a V más diferencial de V más la unidad de carga por su longitud. Entonces despejando, haciendo una reducción, llegamos a esta expresión que más adelante nos será útil. Ahora sumatoria de momentos, continuando con el equilibrio. Momento es igual a diferencial de momento más la cortante, la cortante que va para el otro sentido, para abajo, por su diferencial de x, ¿no? Cortante por diferencial, fuerza por longitud. Esto, reduciendo de la siguiente manera, tenemos esta expresión y, bueno, hallando su primera derivada, tenemos que su segunda derivada sería diferencial al cuadrado de momento entre el diferencial de x es igual a la fuerza interna, la fuerza por unidad de longitud. Ahora, siguiendo con equilibrio, tenemos el esfuerzo resultante. Tenemos una barra que en este sentido tomaremos que y en este sentido que es x en 2D y en este sentido que es z. Pero solo analizándolo en 2D tenemos que v de x, que es el esfuerzo, y el esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Entonces en unidades, bueno, en una unidad de longitud sería esfuerzo de x es igual a fuerza de x entre el diferencial de área o una función de área. Ahora tenemos un diferencial de fuerza. Tenemos un esfuerzo y una sola de esas flechas es una fuerza. Tenemos también dónde se va a evaluar esa fuerza, en una distancia y al eje neutro. Un momento que se aplica en el eje neutro también. Y listo. Haciendo eso, lo que dijimos antes, que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Entonces tenemos, reduciendo la expresión, nos da este valor de fuerza. Ahora, nosotros sabemos que momento, sumatoria de momento es igual a fuerza por distancia, una distancia y, más este momento es igual a 0. Entonces, reemplazando aquí esta expresión, tenemos que fuerza por distancia es igual a diferencial de x. Este elemento lo reemplazamos aquí en la integral. Entonces tenemos que momento es igual al negativo de la integral de la distancia por el diferencial de x con respecto al diferencial de área. Ahora, la segunda condición son las condiciones cinemáticas, la hipótesis de Navier. Esto aplica para que en los ejes planos la deformación es 0. ¿Cómo así? Tenemos un elemento, en este caso una barra, que se deflecta. Tenemos un eje neutro. Esto quiere decir que en el eje neutro, la barra, su deformación es 0. ¿Cómo así? En esa sección, aquí es compresión, aquí se comporta como tracción, pero aquí no hay ni compresión ni tracción. A eso se refiere. Y aquí una pequeña definición de curvatura. La curvatura es un cambio de rotación a lo largo de la viga. Continuando, tenemos el siguiente gráfico que nos describe lo siguiente. En coordenadas globales x, y, tenemos que ubicar nuestro punto de análisis en un punto diferencial de y
¿no? Aquí tenemos un ángulo y un diferencial de ángulo, que va a ser lo mismo que el que tiene a su intersección con respecto a su radio de curvatura, ¿no? Ya, en el álgebra o en la geometría tenemos que arco es igual a radio por el ángulo. Entonces, para nosotros hallar ese ángulo, o para hallar el arco, tenemos que multiplicar el ángulo por su radio, ¿no? Haciendo un suma a este elemento resaltado, tenemos lo siguiente. Esta parte es la deformada y esta parte es original, el elemento sin comprimir, sin fletar. Entonces tenemos el eje neutro que no tiene compresión y no tiene tracción, y un ángulo, un diferencial de θ. Ahora tenemos el ángulo que está de color verde y el arco que está de color rosado. ¿De dónde salen estos elementos? De lo siguiente. Sabemos que todo esto es el diferencial de θ, que sale de esta expresión, todo lo que está con un zoom. Ahora sabemos que arco, ¿quién se comporta como arco? Esta parte. Ahora, ¿quién se comporta como radio? El y. Aquí, este y. O viéndolo de más cerca, el diferencial de y. Este y. Entonces ponemos arco es igual a ángulo por radio. Pero, esto no describe todo el ángulo. Esto no describe todo el ángulo, sino que la mitad del ángulo. ¿Cómo así? Sabemos que por mariposa o por... tenemos este ángulo es igual a este ángulo. Y este ángulo es igual a este ángulo. Entonces, siguiendo esa hipótesis, el ángulo de aquí, que es θ medios, es igual a este, θ medios. Entonces, por ello sale ese valor. Y el y, ya sabemos de dónde viene el y, que es un diferencial de y. Es de donde vamos a analizar. De la distancia del eje neutro, de donde vamos a analizar. Entonces, siguiendo ese valor, multiplicamos arco es igual a ángulo. El ángulo es diferencial entre 2, diferencial de θ entre 2 por y. Entonces, de ello sale el valor. Ahora, aquí tenemos el siguiente valor. Arco o la rigidez es igual al diferencial de θ entre el diferencial de x. Ahora, rigidez significa esto. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a curvatura, ¿no? En el otro sentido. Esto se refiere a curvatura. Entonces, como curvatura, hacemos su segunda derivada, nos da este valor, que también se comporta como rigidez, pero para curvatura. O no, que diga para deflexión. Curvatura, rotación y deflexión. Reduciendo expresiones, tenemos que es la deformada unitaria, la formación unitaria, que es longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial, que te da el negativo del diferencial del ángulo entre diferencial de x. ¿Por qué negativo? Porque en vez de expandirse como siempre lo tomamos aquí, la longitud final es menor que la longitud inicial. Por ello sale negativo. Ya tenemos la siguiente expresión que lo vamos a usar más adelante. Y ahora, número 3. La tercera condición, que son las leyes constitutivas de Hooke. Tenemos el siguiente valor. E, que es el módulo de elasticidad, y el E de x, que es la deformación unitaria con respecto a x. Ahora, en resumen, tenemos que por equilibrio nos dan esta expresión, esta ecuación y esta ecuación. Por cinemática tenemos esta ecuación y esta ecuación. Y por leyes constitutivas tenemos Hooke. Ahora, reemplazamos y unimos las fórmulas para armar nuestra fórmula final, las que vamos a usar más adelante. Reemplazamos 5 en 2. Tenemos la ecuación 5 constitutivas en 2, que es de equilibrio. ¿Qué tenemos en común? El y de x. Y de x, y de x. Entonces todo este valor lo reemplazamos aquí. Y nos da esta expresión. Para los que no sepan, esta expresión... Disculpen. Ya. Continuando, estamos hablando que esta expresión es inercia. Aquí, como ya estamos observando. Reemplazando la inercia, tenemos la siguiente ecuación número 6. Reemplazamos en 6, reemplazamos 1. O 6 reemplazamos en 1. ¿Qué nos dice 1? La segunda derivada es igual a esfuerzo con respecto a x. Bueno, fuerza con respecto a x. Tenemos el siguiente valor. Esta es la ecuación número 7. Aquí también reducimos las expresiones y tenemos que la cortante, con respecto a la ecuación 7, la cortante es el negativo del y por el diferencial de x. Esto ya lo vimos anteriormente en esta expresión. Por eso es lo que hallamos y deducimos todas las dos fórmulas. Reemplazamos y tenemos la siguiente expresión, que es la cortante con respecto a x, el negativo de la tercera derivada. Ya. Ahora, aquí me dirá, aquí está 2 y aquí está 3, ¿no? Entonces, pero aquí, como sabemos, esto es una derivada, y la derivada con respecto a otra derivada se convierte en tercera derivada. Entonces, aquí rápidamente, diferencial de momento negativo es igual al diferencial de x, cortante positivo, ¿no? La diferencia negativa. Entonces, en m, la cortante reemplazamos como la segunda derivada de x. Y reduciéndolo,
nos está, o sea, reemplazando nos da una tercera derivada con respecto a u de y por u de x al cubo, una tercera derivada. Más adelante también será de utilidad esta ecuación. Ahora continuando con el reemplazo de fórmulas, reemplazamos 4 en 7. 7 era y entonces tenemos una segunda derivada y una segunda derivada. La derivada de la derivada se convierte en segunda de segunda, cuarta. Una cuarta derivada. Entonces tenemos la siguiente expresión también. Ya, esta última expresión es la ecuación de la viga para flexión. Es la ecuación que va a definir la flexión. Ahora, tenemos nuestras siguientes referencias. Ya lo había mencionado antes, pero no es tan... Sirve de algo tenerlo de nuevo en cuenta. Tenemos el siguiente eje de coordenadas. Y, Z, y en este sentido, X. Ahora, ¿cómo así? Z, las deformaciones. Las deformaciones las vamos a tomar con respecto al eje Y, o sea, para arriba, para arriba, para arriba. Y los momentos los vamos a tomar con respecto al eje Z. O sea, o bien se deforma para este sentido así, o para este sentido, ¿no? Entonces, esta es la referencia que vamos a tomar. Teniendo en cuenta esta referencia, vamos a armar nuestra ecuación, nuestra matriz para la rigidez. Tenemos que fuerza en elementos locales de la estructura es igual a rigidez en elementos locales de la estructura por la deformada en elementos locales de la estructura. Entonces tenemos, en vectores se nota de esta manera. Fuerza que puede ser fuerzas o momentos, rigidez, que fuerzas pueden ser deformaciones, y momento que se refiere a rotaciones. Entonces tenemos fuerza, momento en el nodo 1 y fuerza y momento en el nodo 2. Ahora, rigidez. Rigidez tenemos en 1 con respecto al I y con respecto, no, con respecto al I y con respecto al J. Ahora, anteriormente, en el anterior capítulo ya había explicado a qué se refiere el I y a qué se refiere al J. El J se refiere al nodo en el que estamos aplicando la fuerza. Digamos, estamos aplicando la fuerza en el nodo 1. Esta fuerza sería 1 en J. Y todo lo demás estamos analizando. Analizando el nodo 2 con respecto a esta fuerza. Analizando el nodo 3 con respecto a esta fuerza. Analizando el nodo 4 con respecto a esta fuerza. El análisis se refiere al I, que es, puede ser 0 o bueno, es el análisis más que todo. Por eso es que tenemos 4 y 4. Es una matriz cuadrada. Y bueno, aquí tenemos que la fuerza va a generar un desplazamiento. El momento va a generar una rotación. La fuerza va a generar un desplazamiento y el momento va a generar una rotación. Hasta ahí vamos bien. Ahora llamo la matriz de rigidez. Ya, tenemos que fuerza genera un desplazamiento. Momento genera una rotación. Fuerza genera un desplazamiento. Momento genera una rotación en cada uno de los puntos. ¿Ya? Un EI constante significa que en toda la estructura no va a cambiar su EI. Por eso es constante. O que también no va a variar. A eso se refiere. Ya, aquí. Teniendo en cuenta que aquí inicialmente tenemos una fuerza por unidad de área. Una carga. Teniendo en cuenta que la carga es 0. Carga por unidad de longitud es 0. No va a haber cargas externas. No va a haber cargas. Entonces solo existirían las fuerzas que se aplican en los nodos. ¿Ya? Teniendo en cuenta esta expresión, reemplazamos en nuestra fórmula de la rigidez, que es 0. En esta fórmula. Pero de esta manera. Entonces, esto se volvería 0, como ya dijimos. 0. Entonces, como es de 0, nos queda que la derivada de esta expresión es 0. Entonces, por ende, esta expresión es 0. 0. Como dijimos, el EI es constante, no puede ser 0. Entonces, esta expresión es 0. Entonces, la cuarta derivada, la derivada de la derivada, se vuelve bien, cuarta derivada. La cuarta derivada es igual a 0. Entonces, para que sea igual a 0, vamos a resolverlo. Aquí falta un igual a 0. Vamos a resolver las integrales. Resolviendo la primera integración, tenemos que la tercera derivada es igual a constante 1. La segunda integración, la segunda derivada, nos da un constante 1 más un constante 2 por x. La tercera derivada, la tercera integración, constante 1, constante 2, constante 3. La cuarta integración, constante 1, constante 2, constante 3 y constante 4. ¿Ya? Entonces, ya tenemos esta expresión, que es el desplazamiento. Y esta expresión se refiere a rotaciones. Ahora, nosotros, para aplicar nuestras condiciones de contorno, cuando nos digan desplazamiento es igual a 0 o desplazamiento es igual a 1, utilizamos esta ecuación. Cuando nos digan rotaciones es igual a 1 o rotaciones es igual a 0, utilizamos esta expresión. ¿Ya? Entonces, esta expresión es para rotaciones y esta es para desplazamientos. Ahora, fuerzas en Y igual a 1, fuerza en Y igual a 1. Otra vez tenemos esta expresión que lo expliqué anteriormente. Ahora, hallamos. Tenemos los siguientes casos o grados de libertad. ¿No? Caso número 1. Tenemos desplazamiento en el eje 1 cuando x es 0. Desplazamiento en 1 es igual a 1. O sea, aquí, desplazamiento en el nodo 1 es igual a 1 cuando x es igual a 0. Todo lo demás es 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Solo se aplica la fuerza aquí. Caso número 2. Caso número 2. Desplazamiento. No, la rotación cuando x es igual a 0 es igual a 1. O sea, la rotación cuando x es igual a 0 es 1.
En este punto, cuando x es igual a 0, la rotación es 1, todo lo demás es 0. 0, 0. La fuerza 0, momento 0, fuerza 0. Caso número 3. El desplazamiento, cuando x es igual a L, o sea, en el nodo 2, en este nodo, el desplazamiento es 1, todo lo demás es 0. 0. Caso número 4. Aplicamos un momento cuando x es igual a L. Ahí es 1, el momento es 1, todo lo demás se ponen ceros. Entonces vamos a aplicar, esta barra tiene las siguientes expresiones. Por ende, vamos a analizar con respecto a esas fuerzas que se aplican. ¿No? Ahora, tenemos la cuarta derivada igual a 0, la tercera derivada igual a constante 1, la rotación, que la segunda derivada tenemos constante 2. ¿No? Esto lo sacamos de las ecuaciones anteriores, no está, es algo trivial. Ahora, tenemos esto que es rotaciones y esto que son desplazamientos, como ya lo había explicado. Aquí, en estas ecuaciones, es donde vamos a reemplazar las constantes. Las constantes que vamos a hallar, estas constantes. Reemplazamos y con respecto a L o a X o a 0, tenemos ya nuestras ecuaciones finales. Ahora, hallamos nuestra primera columna de la matriz de rigidez. Columna de la matriz de rigidez. Esto es el caso número 1. El caso número 1. Aquí. El caso número 1 sirve para aplicar nuestra primera columna de la matriz de rigidez. Caso número 1, cuando la fuerza aquí es 1, todo lo demás es 0. Entonces, tenemos lo siguiente. 1, todo lo demás 0. Entonces, tenemos que, cuando el desplazamiento, como es desplazamiento, utilizamos la ecuación de desplazamiento. Cuando el desplazamiento es 1, x, bueno, lo velamos en x, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Todo se vuelve 0. Y C4 es igual a 1. Tenemos la siguiente expresión. Ahora 2. Cuando la rotación evaluada en x igual a 0, es igual a 0, la rotación es igual a 0. 0. Entonces, 0, 0, se van. Y constante 3 es igual a 0. Ahora, la tercera expresión, que es cuando x es L, el desplazamiento es igual a 0. Entonces, cuando x es igual a L, el desplazamiento es igual a 0. Pero como constante 4 ya sabemos que es 1, entonces en un momento ponemos 1. Ahora, 4. Cuando x es L, o sea, en nodo 2, la rotación es igual a 0. 0, L, L. Constante 3 ya era 0. Entonces, tenemos nuestras dos ecuaciones. Tenemos la constante 1 y la constante 2 que no se conocen. Son dos constantes y dos ecuaciones. Sí se puede resolver. Entonces, reemplazamos, despejamos C1. Tenemos la siguiente expresión de C1. Y reemplazamos el C1 en la ecuación número 3. O sea, de la ecuación 4 despejamos C1 y lo reemplazamos en la ecuación 3, el C1. Reduciendo las expresiones, nos sale que C2 es igual a menos 6 entre L. Este C2 lo reemplazamos nuevamente aquí, en C1. Y tenemos que constante 1 es igual a 12 entre L cubo. Ya. Ahora, ya tenemos nuestras cuatro constantes. Simplificando y reemplazando los valores. Tenemos, finalmente, que reemplazar estas constantes en nuestra ecuación final del desplazamiento. Constante 1, constante 2, constante 3, constante 4. Ahí reemplazamos nuestras constantes. Constante 1, constantes. Reemplazando, tenemos lo siguiente. ¡Pam! Esto lo derivamos una vez. Nos da la siguiente expresión. Lo derivamos por segunda vez y lo derivamos por tercera vez. ¿Por qué? Porque tenemos expresiones que dependen de esto. Para rotación y para desplazamiento. Ahora, caso número 1, cuando la fuerza... Bueno, esta es la ecuación de la rigidez. Bueno, la ecuación. En el nodo 1, aplicando en este nodo. Vamos allá al primer término. Ya. De la matriz de rigidez. ¿Cómo multiplicamos una matriz? Sería fuerza en Y1 es igual a constante 1, 1 por desplazamiento en Y1. Más constante 2, 2, 1, 2 por la rotación 1, 2. Más la constante 1, 3 por el desplazamiento en Y2. Más la constante, bueno, la rigidez 1, 4 por la rotación en Z2. O sea, en nodo 2. Utilizando esta expresión. Bueno, aquí escribimos nuestra ecuación. Recordamos el caso 1, las expresiones. Reemplazamos U de Y, 1, U de Z, 0, U de Z, 0, U de Z, 0. Todo se vuelve 0, 0, 0. Y nos queda que K1, 1 es igual a fuerza en Y1. Ahora, anteriormente también había explicado esto. En el lado derecho, en el lado izquierdo y el lado derecho, sus expresiones, dependiendo a cómo vayan, va a tener la siguiente notación. Para momentos y para cortantes van a ser positivos en este caso. Y para cortantes y para momentos va a ser negativo en este caso. ¿No? Ahora, el caso número 1. Tenemos lo siguiente. Estamos evaluando la fuerza que va para arriba. Entonces, la fuerza que va para arriba en el lado rojo, en el lado izquierdo, la fuerza que va para arriba en el lado izquierdo, ¿quién va para arriba? Este caso. Entonces, ahí el momento y la cortante son negativos. Por ende, es negativo, fuerza evaluada en 0. ¿No? Ahora, el momento en Z1, evaluado en el punto 1, en el lado izquierdo, el momento en este sentido también es negativo. Entonces, el momento en Z1 es igual a negativo cuando X es igual a 0. Ahora la fuerza número 2 en el lado verde.
En el lado verde tenemos la siguiente expresión. Fuerza para arriba, la fuerza que aplicamos para arriba. En este sentido, el que va para arriba es este caso. Entonces, momento y cortante son positivos. Por ende, positivo cuando x es igual a L, la cortante es positiva. Y el momento también es positivo, como vemos aquí en este sentido. Va para este sentido. En el lado verde es positivo. Ya, tenemos bien claro esta expresión. Ahora, de esta expresión sacamos que fuerza en Y1 es igual a negativo de la fuerza E cuando x es igual a 0. De la cortante cuando x es igual a 0. ¿No? Ahora vamos a usar esta expresión que lo hallamos al inicio. Para después lo usaremos. Constate 1, esta expresión, que K1 es igual a fuerza Y1. Esta fuerza Y1 es igual a negativo de la cortante evaluada en 0. Entonces, simplemente reemplazando los valores. El negativo de la expresión, que es igual a menos cortante igual a 0, es igual a menos cortante de la expresión. Bueno, como decía, esta expresión es igual a esta expresión. Lo reemplazamos. El negativo de cuando x es igual a 0 es igual al negativo cuando x es igual a x. Entonces, en un momento vendría a ser positivo, porque estos dos son negativo, negativo, se van, y esto vendría a ser positivo. Entonces, cuando v de 0 es igual a v de x, esto es igual a v de la diferencia de x, cuando x es igual a 0. Bueno, como es positivo, reemplazamos la siguiente expresión. En m reemplazamos todo esto. Vamos, está aquí. Ahora, en k reemplazamos todo esto. Nos lleva a esta expresión, ¿no? Todo esto es y k, no, ya, ¿no? Ahora, tenemos la derivada de la segunda derivada nos da una tercera derivada. Ahora, anteriormente ya habíamos hallado esta expresión, que es la tercera derivada es igual a 12 entre L. Anteriormente ya lo habíamos hallado, está aquí. Ahí está, la tercera derivada es igual a 12 entre L al cubo, ¿no? Eso lo vamos a usar para reemplazar todo el valor aquí. Entonces nos daría que K11 es igual a EI por 12 entre L al cubo, cuando X es igual a 0. Completamos la matriz, ¿no? Tenemos ya nuestra primera expresión 1, 1. Ahora, para nuestra segunda matriz, para nuestra segunda expresión, evaluando sigue en el caso 1, el término 2, ya no se aplica fuerza, sino que se aplica un momento. Momento es igual a este por este, más este por este, más este por este. Ahora, haciendo esa aclaración, aquí está, ¿no? Lo que ya había explicado. Hallamos nuestra ecuación, momento en Z1, tenemos el siguiente caso, simplificamos que aquí es 0, aquí es 1, aquí es 0, aquí es 0, se van. Entonces K21 es igual a MZ1, K21 es igual a Z1. Tomando en cuenta esta siguiente expresión, bueno, la notación que habíamos tomado, tenemos lo siguiente, que el momento en Z1 es igual a menos el negativo del momento en Z igual a 0. Es lo mismo que habíamos hallado antes. Ahora, entonces, vamos a tener en cuenta las siguientes tres ecuaciones, el 6, el 4 y el que habíamos deducido, ¿no? Entonces, en la ecuación tenemos K1 es igual a MZ1. MZ1 es al negativo de M cuando Z es igual a 0. Negativo de M, pero cuando vale M vale esta expresión. Entonces, reemplazamos M. Ahora, tenemos M en esta expresión cuando X es igual a 0. Esta segunda derivada también la habíamos hallado anteriormente. Por eso dice anteriormente. ¿Cuánto es? La segunda derivada es igual a 12x entre L al cubo menos 6 entre L al cuadrado. Esa expresión lo reemplazamos en nuestra ecuación para simplificarlo. Y cuando X es igual a 0, entonces 0 se van, menos L. Menos 6 entre L al cuadrado. Menos con menos se van y se queda positivo. 6 entre L al cuadrado. Ya tendríamos nuestra segunda expresión de la matriz. Vamos con la siguiente. El tercer término. Fuerza es igual a este por este. Y así, continuando. Armamos nuestra ecuación, tenemos en cuenta el caso. Simplificamos, reemplazamos 1, 0, 0, 0. Y nos queda la siguiente expresión. Tomando en cuenta lo que hemos hablado, nos queda que la fuerza en Fy2, que nos dice aquí, la fuerza en Y2 es igual a positivo de la cortante cuando X es igual a CL. Teniendo en cuenta la expresión, vamos a reemplazar. Este es igual a lo que hemos hallado aquí. KT3 en 1. KD3 en 1 es igual a la fuerza en Y2, que a su vez es igual al positivo de la cortante en L. Entonces usamos, reemplazamos cortante en L es igual a menos cortante en X. Entonces como aquí es positivo y este negativo, pasa al otro lado con negativo. Entonces esta expresión se vuelve negativa, por ende la cortante, cuando X es igual a X, redundantemente, tenemos que el diferencial de momento es igual a la diferencial de X en negativo, cuando X es igual a L. Reemplazamos nuestro valor. Ahora, momento. Aquí tenemos la siguiente expresión, la misma que hemos hallado. En momento reemplazamos momento, EI, y en K reemplazamos todo esto. Ahora, reemplazando la derivada, la derivada de la segunda derivada es una tercera derivada, tenemos lo siguiente. Y como anteriormente ya lo habíamos hecho, que ya tenemos ya la ecuación que nos define, reemplazamos y tenemos que K13 es igual a menos EI por 12 entre L
cubo. Entonces, colocamos en nuestra matriz esa tercera expresión de la columna 1. Y continuamos con el cuarto término. Caso 1, momento es igual a rigidez por el desplazamiento o rotación. Armamos la ecuación, tenemos en cuenta el caso, reemplazamos, reducimos esta expresión, tomamos en cuenta nuestros sentidos y tenemos que, en el momento en 4, este sentido. Tomando en cuenta las ecuaciones, reemplazamos. Reemplazamos cuando x es igual a L, momento, nos da la segunda derivada, y por la segunda derivada, que es todo esto. Cuando x es igual a L, esto es igual a L, L con L se van, y queda entre L cuadrado. 12, L cuadrado entre menos 6, sería 12 menos 6, 6. 6 entre L cuadrado. Entonces, eso nos da al final. Ya tendríamos nuestra cuarta expresión. Ahora, viene algo interesante, que es la interpretación de esta matriz. ¿Qué significa? Que para el caso 1, que se aplica el grado de libertad 1, que es esta, solo se aplica esta. Entonces, las fuerzas que van a actuar en la barra van a ser las siguientes. La fuerza que se aplica en el nodo 1 va a tener como ayuda un momento. Y va a tener como reacción que va a reaccionar a esta fuerza, una fuerza que vaya para abajo y un momento que vaya para arriba, para sostener que esto sea rígido. Es algo así la explicación. Aplica una fuerza y también se aplica un momento. ¿Por qué? Físicamente es para que esto se mantenga recto, ¿no? Para que, si es que solo se aplicara la fuerza, esto simplemente, ¡pam!, así sería, recto. Entonces, para que esto esté, para que no esté así, debería de estar así. Entonces, por eso es que se aplica este momento, para mantenerlo recto. Y en el otro caso es lo mismo. Tenemos una fuerza en negativo que va para abajo, este negativo. Y así, y hallamos el GDL 1. Ahora, para la columna 2, es básicamente lo mismo que hemos hecho para la columna 1, solo que utilizando ya el caso número 2, las fórmulas del caso 2. Ahora, tenemos momento en Z, momento en 1, momento en nodo 1 es igual a 1, o sea, momento cuando x es igual a 0. Ahora, reemplazando en el valor en esto, para rotación, usamos esto, y para desplazamiento, la siguiente fórmula. ¿No? Reemplazando nos da que C4 es igual a 0, C3 es igual a 1, reemplazamos C4 y C3, simplificamos valores, nos da que C1 es lo siguiente, reemplazamos el C1 en la ecuación número 3, nos da que C1, que C2 es igual a menos 4 entre L. Reemplazando el C2 en C1, tenemos que C1 es igual a 6 entre L al cuadrado, simplemente haciendo un simple reemplazo, una simple reducción. Entonces reemplazamos nuestra constante 1, constante 1, constante 2, constante 3 y constante 4, lo reemplazamos en nuestra ecuación del desplazamiento, porque es la más completa. Ya, de acuerdo a ello vamos a ir derivando para hallar nuestros demás. Ahora, tenemos que, reduciéndolo, 2, no, nos queda el siguiente término, derivamos por la primera derivada, tenemos derivamos la segunda, que es esta, y derivamos la tercera, que nos da esta. Ahora, bueno, tenía una expresión para verificarlo, no tiene relevancia. Ahora, caso número 2, término 1, primer término. Para el nodo 1, cuando x es igual a 0, tenemos fuerza es igual a K11 por U de Y1. Reemplazamos, hacemos nuestra ecuación, tomamos en cuenta ya este caso número 2, 0, 1, 0, 0. Nos da esta expresión, tomamos en cuenta los sentidos. Y, bueno, tomamos en cuenta los sentidos, que es negativo, es lo mismo que la primera expresión del primer caso, pero que ahorita ya estamos en el segundo caso. Reduciendo valores, que es básicamente lo mismo, tenemos el K1, 2, reemplazando ya con lo que tenemos, con lo nuevo que tenemos, con este nuevo, del caso 2. Ahora, hallamos del caso 2, término 2, momento. Momento es igual a, aquí falta rotación, en el nodo 1. Armamos la ecuación, tomamos en cuenta este caso, simplificamos valores, tenemos la siguiente expresión, tomamos en cuenta los sentidos y hallamos lo siguiente. Bueno, reducimos los factores, reemplazamos los valores, tomamos en cuenta ya lo nuevo que hemos hallado, reemplazamos. Cuando x es igual a 0 se van, todo se vuelve 0, me queda menos por menos 4. 4 entre L. Entonces ya ponemos en nuestra matriz el segundo caso, el segundo término del segundo caso. Ahora hallamos el tercer término. Tercer término, fuerza es igual a rigidez por desplazamiento para el nodo 1. Entonces hallamos la ecuación, tomamos en cuenta el caso, reducimos, tomamos en cuenta los sentidos. Teniendo estos sentidos, nos reducimos a esto, usamos la siguiente expresión. Reemplazando el valor, el nuevo valor del segundo caso, tenemos lo siguiente. K3, 2 es igual a I entre 6 entre L cuadrado. Lo reemplazamos. Tercer caso, tercer término del segundo caso. Igualmente para el cuarto término, ecuación, reemplazamos, reducimos, tomamos en cuenta el sentido, reemplazamos nuestra ecuación, tenemos ya el 4, 2, el término 4 en el caso 2, ¿no? Teniendo en cuenta la fuerza del caso 2. Ahora tenemos lo siguiente, ya tenemos el segundo grado de libertad. O sea, solo cuando se aplica el caso 2, se aplica el GDL2, o sea, el momento. Entonces explicamos esto de la siguiente manera. Aplicando la fuerza 2,
el momento 2, también se aplica una fuerza ayudante, O sea, aplicando el momento en 2, se aplica también un momento ayudante en el nodo 1. Esto da como reacción que vaya una fuerza contrariamente y un momento que vaya este contrario para contrarrestar al otro. A esto se refieren los sentidos, bueno, el sentido el signo de nuestra ecuación. Positivo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, aquí ya no escribimos negativo, sino que dibujamos la flecha para abajo. Ahora, la tercera columna de la matriz de rigidez. Listo, tenemos para rotaciones y para momentos. Bueno, para rotaciones y para desplazamientos. Caso 3, fuerza en el nodo 2, 1, que es igual a 1, todos los demás 0. 0, 1, 1. En nuestra ecuación, desplazamiento es igual a 0, cuando x es igual a 0, 0, 0 se van, constante 4 es igual a 0, constante 3 es igual a 0. Reducimos, despejamos constante 2 en 4, sería 0. No, reducimos, nos da constante 2, que depende de constante 1. Reemplazamos C1 en 3, en la ecuación número 3. Y hallamos que constante 1 es igual a menos 2 entre L al cubo. Ahora el C1 reemplazamos en C2 y nos da el siguiente valor, 6 entre L al cuadrado. Ahora tomando en cuenta ya que tenemos la constante 1, constante 2, constante 3, constante 4, teniendo ya en cuenta eso, tenemos que reemplazarlo en nuestra ecuación del desplazamiento, que es la más completa. Reemplazando, lo reducimos a esta expresión y de esa expresión lo derivamos. Derivamos una, derivamos 2 veces, derivamos 3 veces. Estas ecuaciones son las que vamos a usar, como ya saben. Al tercer caso, término 1. Hallamos la ecuación, ¿no? Como ya lo habíamos indicado. Tomando en cuenta ya el tercer caso, 1 aquí, todos los demás 0. Reemplazamos 0, 0, 1, 0. 1, 0. Los sentidos ubicamos en dónde estamos hallando. Término 1 es este. Entonces vamos a usar esta expresión, bla, 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 reemplazamos. Y la ecuación que ya habíamos hallado, el último del tercer caso, lo reemplazamos en la tercera derivada. Nos da que el K13 es igual a EI por menos 2 entre L cubo. Ahora ya tenemos el primer término. Ahora el segundo término, de la misma manera. Ya el segundo término. Hallamos la ecuación, tenemos el caso 3. Lo reducimos a la siguiente expresión, tomamos en cuenta los sentidos. Y tomando en cuenta el sentido, como decía, reemplazando los valores, reducimos. Y nos da que K23 es igual a menos EI por 6 entre L cuadrado. Completamos el segundo término de la matriz de rigidez. Y nos quedaría el siguiente término, el tercer término. En el caso 3, que es fuerza, rigidez por sus desplazamientos. Escribimos la ecuación, reducimos con esto, lo reducimos a esto, tenemos en cuenta los signos, el sentido, reemplazando ya el nuevo valor que hemos tomado, tenemos K33, K33. Ahora, K34, K, tenemos 4, 3, 4, 3. El cuarto término del caso 3, me falta poner aquí caso 3. Claro, aplicando en el nodo 2, ahora estamos en el nodo 2, aplicando la fuerza en el nodo 2. Momento es igual a, ¿no? Tenemos lo siguiente. Momento en Z2 es igual a K1, 4 más 0, 0, 1, 0. Tenemos lo siguiente, reducimos, tomamos en cuenta los sentidos, reemplazamos las fórmulas y nos da que K43 es igual a menos 6 por EI entre N cuadrado. Completamos la matriz de rigidez. Ahora, como ya tenemos la tercera columna, que se refiere al GDL3, caso 3, se aplica la fuerza en 3. ¿A qué se refiere esto? Que en el caso 3, cuando apliquemos esta fuerza, vamos a tener un momento que nos va a ayudar en este sentido para aplicar la fuerza y un momento resultante que se va a ir para que no se deforme. Y un momento también, una fuerza resultante y un momento resultante vamos a tener aplicando solo esta fuerza. Entonces, a eso se refieren los sentidos. Como vemos, como nos estamos dando cuenta, esto es negativo, se refiere a esto que ya no va para arriba sino que para abajo. Esto es negativo, que es el momento que ya no va para el otro sentido, sino que se cambia de sentido, pues lo ponemos positivo. Y aquí el momento que va en este sentido, que es el término 4, este término. Y este término se queda en positivo. Esto es una explicación más física, aplicando la imaginación. Ahora la cuarta columna. Vamos allá a la cuarta columna de la matriz de rigidez, utilizando las fórmulas que ya habíamos hallado al inicio. Caso número 4. El término 4, que es el momento aplicado en 4, en el punto 2, es igual a 1. Todos los demás son 0, 0, 0, 1. Reemplazamos los valores para hallar C1, C2, C3 y C4. Reemplazamos, nos da C4 igual a 0, C3 igual a 0. Reemplazamos los valores. Tenemos C2, reemplazamos C2 en 3, nos da C1. Reemplazando C1 en C2, nos da que C2 es igual a menos 2 entre L. Ya tenemos C1, C2, C3 y C4. Reemplazamos esos valores en las siguientes expresiones, en la expresión de la deformación. Entonces tenemos que C1, que reduciéndolo tenemos la siguiente expresión, lo derivamos una vez, lo derivamos dos veces,
lo derivamos y tenemos una tercera derivada. Ahora, vamos a hallar el primer término del caso 4, aplicando en el nodo 2, aplicado en el nodo 2, que fuerza es igual a rigidez por desplazamiento. Ecuación, el caso 4, reemplazamos 1, todo lo demás 0, reducimos, tomamos en cuenta el sentido, y nos damos cuenta que estamos en este caso por el cuarto caso. Entonces reemplazamos los valores con x es igual a 0. Y reemplazando ya con el nuevo valor del cuarto caso, tenemos que k1, 4 es igual a EI por 6 entre L cuadrado. Tenemos el primer término. De igual manera el segundo término, ecuación, caso, reducción, tomamos en cuenta el sentido. Y ahora tenemos que, reemplazando la segunda derivada que ya habíamos tenido en cuenta antes, para el cuarto caso, reemplazamos. Y tenemos la siguiente expresión positiva, EI por 2 entre L. Reemplazamos el segundo valor. Ahora hallamos el tercer valor para el caso 4. Lo mismo, tercer valor, armamos la ecuación, aplicamos el caso 4, reemplazamos, reducimos, tomamos en cuenta el sentido y reduciendo expresiones y reemplazando el valor nuevo que habíamos tenido del caso 4, tenemos la siguiente expresión. Lo ponemos en nuestra matriz. Ahora hallamos el cuarto caso para el caso 4, el cuarto término para el caso 4. Ahora tenemos la siguiente ecuación, caso número 4. Igualmente reducimos 0, 0, 0, 1, reducimos esta expresión. Tomamos en cuenta el sentido de la fuerza. Usamos las fórmulas, reducimos. Anteriormente, para el caso 4, tenemos esta expresión para la segunda derivada. Y x, cuando x es igual a L. Reemplazamos, tenemos el siguiente. Nuestro cuarto término del cuarto caso. Ya tenemos nuestra matriz de rigidez. Ahora, ¿qué de nuevo tenemos en la matriz de rigidez? Sí, se han dado cuenta. ¿Qué? Es una matriz simétrica. Esta es igual a esta. 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 ¿No? A eso se refiere. Entonces es una matriz simétrica, nuestra matriz de rigidez. Bueno, aquí era 4. Me confundo. 4, caso 4, GDL4. O sea, se aplica esta fuerza en el nodo 2. Y tenemos como ayuda esta expresión. Aquí es positiva. No, aquí no se pone signo, sino que se dibuja para abajo. Tengo que borrar eso. Ahora son detalles. Sí, siempre nos equivocamos. Ahora esto va para abajo. Tenemos esta expresión. Aquí, positivo, positivo, negativo y positivo. Positivo que va para arriba. Positivo que va para el sentido que hemos indicado. Positivo que va para este sentido. Y negativo que va para el sentido contrario. Positivo, ya dije. Entonces, esta expresión ya es la explicación física, ¿no? Aplicando imaginación, como ya comenté. Ahora, esto es a lo que queremos llegar. La matriz de rigidez, es la explicación. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.